El milagroso nacimiento de Jesucristo marca el comienzo de un viaje lleno de actos divinos que alteraron el curso de la historia. Nacido de la Virgen María en un humilde establo, Jesús fue anunciado por ángeles y visitado por pastores, mostrando un humilde pero magnífico comienzo de su extraordinaria vida. Uno de los primeros milagros realizados por Jesús fue en una boda en Caná, donde convirtió el agua en vino. Este acto no fue solo una exhibición de sus poderes divinos, sino también una demostración de su compasión y consideración por los demás. Los invitados se habían quedado sin vino, y Jesús, comprendiendo la vergüenza social que esto podía causar, intervino, convirtiendo 6 tinajas de piedra con agua en vino de gran calidad. También se produjo la curación de una mujer que padecía una hemorragia desde hacía 12 años. A pesar de las burlas y el aislamiento que sufría por parte de la sociedad, su fe en Jesús era inquebrantable. Creía que con solo tocar el borde de su manto quedaría curada. Y efectivamente, su fe la curó cuando lo hizo. La resurrección de la hija de Jairo, un funcionario de la sinagoga, es otro testimonio del poder milagroso de Jesús sobre la vida y la muerte. A pesar de que la niña fue declarada muerta, Jesús, con una simple orden, «Niña, levántate», la devolvió a la vida. Este milagro demostró que ninguna situación es desesperada cuando está en manos de Dios. La alimentación de los 5.000 con solo 5 panes y 2 peces es uno de los milagros más conocidos de Jesús. Este acontecimiento puso de relieve la capacidad de Jesús para proveer en abundancia, incluso frente a la escasez. No solo sació el hambre física de los presentes, sino también su sed espiritual con sus enseñanzas. La historia de Jesús caminando sobre las aguas es uno de los milagros más reconocidos de la fe cristiana. Como se describe en los Evangelios, durante una noche de tormenta en el mar, los discípulos de Jesús estaban aterrorizados, pero su miedo se convirtió en temor cuando vieron a Jesús acercarse a ellos, caminando sobre la superficie del mar. Este milagro no solo demostró el control de Jesús sobre los elementos naturales, sino que también puso de relieve la importancia de la fe, ya que Pedro también pudo caminar sobre las aguas siempre que confiara en Jesús. La transfiguración es otro milagro significativo realizado por Jesús. En un monte alto, ante los ojos de Pedro, Santiago y Juan, Jesús se transfiguró. Su rostro brilló como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Este acontecimiento afirmó la divinidad de Jesús ante sus discípulos y reforzó su misión como mensajero de Dios, tendiendo un puente entre lo humano y lo divino. La curación de un hombre con lepra ejemplifica aún más la compasión y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Según el Evangelio de Lucas, un hombre lleno de lepra se acercó a Jesús, pidiéndole la curación. Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó, y al instante, la lepra lo abandonó. Este acto no solo transformó la salud física del hombre, sino que también desafió las normas sociales, ya que los leprosos eran considerados impuros y eran condenados al ostracismo. El milagro por el que Jesús devolvió la vista a un ciego de nacimiento muestra su poder para desafiar las leyes naturales. En el Evangelio de Juan, Jesús creó una pasta con su saliva y tierra, la aplicó a los ojos del hombre y le ordenó que se lavara en el estanque de Siloé. Después de lavarse, el hombre pudo ver, demostrando que los milagros de Jesús podían extenderse a aquellos con aflicciones de por vida. En la conmovedora narración de la curación en el estanque de Betesda, Jesús curó a un hombre que llevaba 38 años paralítico. Al ver al hombre tendido junto al estanque, Jesús, consciente de su prolongado sufrimiento, le preguntó si quería ser curado. Con una orden de Jesús, el hombre pudo levantarse al instante y caminar. Este milagro muestra la capacidad de Jesús para curar, incluso cuando la situación parecía humanamente imposible. El 10º milagro de Jesús es un testimonio poderoso de su autoridad sobre el reino espiritual. Un hombre poseído por un espíritu inmundo fue liberado de su tormento cuando Jesús ordenó al espíritu que saliera de él. Este acto demostró una vez más que Jesús
tenía dominio sobre todas las cosas, tanto físicas como espirituales, y estaba dispuesto a usar su poder para liberar a aquellos que sufrían. En otro milagro, Jesús mostró su compasión por los afligidos cuando resucitó al hijo de una viuda en Naín. Al ver el dolor de la viuda, Jesús se conmovió y devolvió a su hijo a la vida, mostrando su amor y su poder sobre la muerte. Este milagro inspiró a muchos a creer en él y a esperar en sus promesas. En un viaje en barco con sus discípulos, Jesús realizó otro milagro sorprendente. Cuando una tormenta amenazó el barco, los discípulos temieron por sus vidas. Pero Jesús, con una palabra, calmó la tormenta y tranquilizó a sus seguidores. Este milagro demostró que Jesús tenía autoridad incluso sobre las fuerzas de la naturaleza. El milagro de la curación del sordomudo es un ejemplo conmovedor de cómo Jesús restauró la dignidad y la plenitud de vida a los marginados de la sociedad. Al sanar al hombre, Jesús no solo le devolvió la capacidad de hablar y oír, sino que también le devolvió la capacidad de participar plenamente en la comunidad. En otra ocasión, Jesús demostró su poder y compasión al alimentar a 4.000 personas con solo 7 panes y algunos peces. A pesar de la escasez de alimentos, Jesús bendijo y multiplicó lo poco que había para satisfacer las necesidades de todos. Este milagro es un recordatorio de que Jesús es el proveedor supremo, capaz de satisfacer nuestras necesidades más allá de lo que podemos imaginar. El milagro de la curación de un hombre ciego en Betsaida es una muestra destacada del poder de Jesús. En este relato, Jesús utiliza su saliva y tierra para formar un barro que aplica en los ojos del hombre, después de lo cual el hombre puede ver. Este acto no solo muestra su capacidad para sanar, sino también su habilidad para usar elementos naturales en sus milagros, demostrando una conexión divina con la naturaleza. Posteriormente, Jesús se encuentra con un hombre epiléptico, que ha estado sufriendo de convulsiones desde la infancia. Jesús, movido por la fe del Padre del hombre, expulsa al demonio que causa la epilepsia, curando al hombre instantáneamente. Este milagro demuestra la capacidad de Jesús para sanar enfermedades complejas que no tenían solución en aquel tiempo. En otra ocasión, Jesús se encuentra con una mujer encorvada que ha estado sufriendo durante 18 años. A pesar de ser criticado por sanar en el día de reposo, Jesús muestra su misericordia y su poder curativo, liberando a la mujer de su aflicción. Este milagro subraya la compasión de Jesús y su disposición para desafiar las normas sociales en nombre de la bondad y la justicia. Jesús también se encuentra con un hombre cuya mano estaba seca, una condición incapacitante en esa época. A pesar de que también era día de reposo, Jesús cura la mano del hombre, mostrando una vez más su habilidad para curar y su disposición para desafiar las convenciones religiosas de la época. Este milagro demuestra que la misericordia y la compasión de Jesús superan las leyes religiosas humanas. Por último, Jesús se encuentra con 10 leprosos que le suplican que los cure. Jesús, conmovedoramente, los sana a todos, pero solo uno de ellos regresa para agradecerle. Este milagro muestra la capacidad de Jesús para curar incluso las enfermedades más temidas y repugnantes, y también resalta la importancia de la gratitud hacia Dios. En uno de sus extraordinarios milagros, Jesús cura al criado de un centurión romano. Conmovido por la fe del centurión, Jesús cura a su siervo sin siquiera verlo, demostrando que la fe no conoce fronteras de cultura, raza o nacionalidad. Este milagro es un testimonio del poder transformador de la fe en Jesús. Posteriormente, Jesús se encuentra con un hombre poseído por un espíritu mudo. El hombre, incapaz de hablar, se encontraba en un estado lamentable. Jesús, lleno de compasión, expulsa al espíritu. Inmediatamente, el hombre comienza a hablar, dejando a la multitud asombrada. Este milagro pone de relieve la autoridad de Jesús sobre todas las fuerzas espirituales. In another miracle, Jesus comes across a man who is both blind and mute. The man's life is plunged into darkness and silence, but Jesus, with his divine touch, heals him. The man sees and speaks,
bearing witness to the endless possibilities when one encounters Jesus. En una muestra de su naturaleza compasiva, Jesús cura a la hija de una mujer cananea. A pesar de ser gentil, la fe persistente de la mujer mueve a Jesús a curar a su hija, atormentada por un demonio. Este milagro subraya que el amor y la misericordia de Jesús se extienden a todos los que creen en Él, independientemente de su origen. Por último, Jesús realiza un milagro en Decápolis, curando a un hombre sordo y mudo. Este hombre, aislado de la sociedad debido a su condición, es llevado a Jesús. Con un toque y una orden, Jesús le devuelve la capacidad de oír y hablar, manifestando su capacidad de traer integridad y restauración. En la ciudad de Jericó, Jesús realizó uno de sus milagros más notables. Al encontrarse con un ciego, Jesús utilizó su poder divino para devolverle la vista. Este acto milagroso, a la vez compasivo y profundo, demostró la capacidad de Jesús para triunfar sobre las limitaciones físicas, alterando el curso de una vida para siempre. En otra ocasión, Jesús se enfrentó a un hombre que padecía una grave enfermedad, conocida como hidropesía. A pesar de las críticas de los líderes religiosos, Jesús curó al hombre, simbolizando su voluntad de desafiar las normas sociales en nombre de la compasión y la curación. Este acto puso de manifiesto su autoridad divina y el poder transformador de su misericordia. Otro milagro significativo se produjo cuando Jesús se encontró con Bartimeo, un mendigo ciego. A pesar de los intentos de la multitud por hacerlo callar, Bartimeo clamó a Jesús pidiendo misericordia. Conmovido por su fe, Jesús le curó y le devolvió la vista. Esta historia ilustra el poder de la fe inquebrantable para recibir la intervención divina. En otra ocasión, Jesús se encontró con un hombre poseído por un espíritu inmundo. Demostrando su autoridad absoluta sobre los reinos espirituales, Jesús ordenó al espíritu que abandonara al hombre. El hombre fue liberado instantáneamente de su tormento, lo que significaba el poder de Jesús sobre las tinieblas espirituales y su capacidad para liberar a los atrapados por ellas. Podría decirse que uno de los milagros más asombrosos de Jesús fue la resurrección de Lázaro. Lázaro había estado muerto durante 4 días, pero con una orden de Jesús se levantó de entre los muertos y salió de su tumba. Este increíble milagro demostró el poder de Jesús sobre la muerte, prefigurando su propia resurrección y ofreciendo un profundo mensaje de esperanza y vida más allá de la tumba. El milagro 31 nos presenta a Jesús en su faceta de sanador, incluso en medio de la tensión. Durante su arresto, uno de sus discípulos reacciona violentamente y corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Jesús, sin embargo, no solo reprende esta acción, sino que también sana al siervo, demostrando su mensaje de paz y amor incluso en situaciones adversas. El próximo milagro es uno de los más singulares. Jesús y sus discípulos necesitan pagar el impuesto del templo, pero no tienen dinero. En lugar de preocuparse, Jesús envía a Pedro a pescar y le dice que encontrará una moneda en la boca del primer pez que atrape. Este milagro, aunque menos dramático que muchos otros, demuestra la provisión de Dios y la confianza que Jesús tenía en ella. El milagro 33, la higuera que se secó, es una lección de fe poderosa. Jesús maldice a una higuera por no tener frutos, y al día siguiente, la higuera se ha secado desde la raíz. Este acto simbólico enseña sobre las consecuencias de la infecundidad y el poder de la fe. El milagro de la resurrección de Jesús es el corazón de la fe cristiana. Después de ser crucificado y sepultado, Jesús resucita al tercer día, venciendo a la muerte y ofreciendo esperanza de vida eterna a quienes creen en Él. La tumba vacía es uno de los símbolos más poderosos del cristianismo, representando la promesa de Jesús de vida eterna. Después de su resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos en varias ocasiones, reafirmando su identidad y misión. Al aparecerse a sus discípulos, Jesús les da una prueba tangible de su resurrección, fortaleciendo su fe y preparándolos para la tarea de difundir el Evangelio. A través de estas apariciones, Jesús muestra que la muerte no es el final, sino solo el comienzo de una vida eterna con Dios. Los milagros de Jesús
no terminaron con su muerte. Después de su resurrección, se apareció a sus discípulos, reafirmando su fe y proporcionándoles consuelo en sus momentos de dolor. Les mostró sus heridas, demostrando que era el mismo hombre que había sido crucificado, pero que ahora estaba ante ellos, vivo y sano. En otro acontecimiento sorprendente, Jesús se apareció a su discípulo Tomás, que había dudado de la resurrección. Con este acto, Jesús demostró su comprensión y perdón hacia la duda y el escepticismo humanos, y tranquilizó a Tomás sobre su resurrección. Este milagro es un poderoso testimonio de la virtud de la fe, incluso ante la duda. Los milagros continuaron cuando Jesús se apareció a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, también conocido como Mar de Galilea. Les preparó el desayuno, un acto sencillo pero profundo que demostraba el cariño que sentía por sus discípulos. Este milagro, tan doméstico y tierno, mostraba una faceta diferente de Jesús, una faceta de crianza y compasión. La culminación de los milagros de Jesús fue su ascensión al cielo. Ante la mirada de sus discípulos, fue elevado, y una nube lo ocultó de su vista. Este asombroso acontecimiento marcó el final de la presencia terrenal de Jesús, pero prometió la continuidad de su guía espiritual. Si algo hemos de admitir en la historia de Jesús es que es fascinante y misteriosa a partes iguales. Deja tus opiniones y si has llegado hasta aquí, deberías suscribirte.